Saludos audiencia de Mauri Filming TV. Así se ve el eclipse desde la Buga. Así se ve el eclipse desde la Buga. Gracias por visualizarnos. Así se ve el eclipse. Esto ya inició. Según el horario que dijeron los astrónomos, esto ya inició. Así se ve el eclipse desde la Buga. Vamos a tratar de llevarle una mejor imagen. El último eclipse total del Sol que pudimos ver fue en junio del 93, en junio de 1993. Así se ve el eclipse desde la Buga. Gracias por visualizarnos, conéctense, compártanlo, siga esta plataforma. Se está oscureciendo en la Buga, se nota algo raro, no es como estar nublado, es algo diferente que estar nublado. Así se ve el eclipse en la Buga Livingston. Gracias por su conexión, gracias por conectarse. Ya estamos viviendo el eclipse desde Livingston y Zabal y este se nota así. Bueno, al menos soy poco para esto, soy poco para creer que se iba a dar esto después del 93. Tenemos problemas ahí con el equipo. Vamos a ver si cogemos una mejor ubicación para llevarle la transmisión. Así se ve el eclipse en Livingston y Zabal. Gracias, compartan la transmisión. No sé si ustedes lo logran ver. La tenemos, estamos un poquito más, no tenemos ubicación. Así se ve el eclipse. Gracias a todos ustedes por conectarse. Al menos yo pensaba de que esto no se iba a dar, pero sí se está dando. Después de 1993. Sé que han habido otros eclipses, pero casi no se han visto. Excelente transmisión nos dicen, pero no logro ver. Gracias, Jacqueline Contreras. El eclipse así se ve desde Livingston y Zabal. Está nublado. Ya le llevaremos otra imagen. Al menos pensé que esto no se iba a dar. Ya se los decía, reiteramos. Vamos a ver si hacemos algo diferente para poder llevarla mejor. Ahí está. Así se ve. Habíamos sacado unas imágenes por la mañana y ustedes la pueden comparar. El eclipse así se nota desde la Buga Livingston. Gracias a ustedes por visualizarnos desde diferentes puntos. Véase cómo se ve el eclipse. Está algo oscuro. Está algo nubladito. A veces está nublado, pero no es así. Esto es diferente. Así que ahí está la imagen directa al sol. Así que ahí está, así se ve. Gracias por su conexión. Gracias a todas las personas que están conectadas. Compartan la transmisión. Para eso estamos acá, para llevarle las mejores imágenes. Así se ve el eclipse. Gracias a todos ustedes. Esto acaba de empezar. Estará finalizando a las 13 horas, horario Centroamérica, con 21 minutos. A las 13 horas con 21 minutos estará finalizando el eclipse. Estaremos llevando el desarrollo de las mismas. Véase cómo están las nubes. Véase cómo están las nubes. Se nota diferente esto. Habíamos llevado una imagen temprano, una imagen rutinaria para que ustedes vieran cómo había amanecido por acá. Repórtense a Mauri Filming TV. Gracias a cada uno de ustedes por su conexión, pero bueno, compartan la transmisión, compártanla. Así se ve la cámara puesta al sol. Muchas gracias. Gracias a ustedes por siempre estar del otro lado del monitor visualizándonos. Así que ahí está, compártanla con sus familiares. Por acá se ve mejor, por este lado se ve mejor. Ahí se la estamos llevando. Se nota algo raro esto. No todos los días, recuérdense que hay días que están nublados. Esto es un eclipse. Reitero, pensé que esto no se iba a dar, pero sí se está dando. Los astrónomos no fallan. Hace años se estaban hablando de esto. Yo les decía, no sé si por ahí hay otros amigos que puedan hablar del eclipse del 93. El último, ese sí fue total del sol. O sea, se oscureció desde tempranas horas. 24 horas oscuro en ese tiempo. Eso fue en 1993. Para quienes ya nacieron en ese tiempo, pueden compartir y pueden escribir acá. Heidi Suchite, es algo único de la naturaleza. Gracias por compartir. Ahí estamos con el eclipse, llevándole un poquito esa transmisión porque ya se ve diferente. No tenía previsto sacar nada de transmisión por esto, pero sí, en realidad se dio y así se ven las nubes de este lado. Así se ven las nubes. Vamos a sacar un poquito. Ahí se ven las nubes. Las vamos a acercar.
Así se ven las nubes de este lado. No sé, compartan lo que puedan ver. Cuéntenos qué es lo que está viendo. Cuéntenos, tal como lo hizo Heidi Suchite, es algo único de la naturaleza. Cuéntenos y la experiencia que está teniendo al ver el eclipse. Eso no se ve todos los días. Muchas gracias. Desde aquí de Livingston, Izabal, reportamos el eclipse y así se está viendo esto. Sí está causando un poquito de efecto. Nos gustaría leer sus comentarios a estas horas. Nos gustaría leer sus comentarios. Se lo acercamos más. Del lado del mar se ve así. Del lado del mar se ve así. Tempranas horas sacamos una transmisión y no estaba de ese color, no estaba de ese tono. Así que gracias por estar con nosotros. Favor, compartan el eclipse. Así se ve desde el lado del mar. Así se ve. Y si gusta ver las demás nubes, así se tornan las nubes hoy. Es algo diferente. Luz, vida, excelente transmisión, gracias. Ahí estamos. Pero sí podemos hacerla llegar también así. Así se ve el eclipse. Véalo. Después del 93, quienes ya habían nacido en el 93, que nos compartan su experiencia antes de irnos fuera. Que nos compartan su experiencia. ¿Cómo vieron el eclipse de 1993? Específicamente creo que fue en junio. Así que lo compartimos con ustedes. Se me mueve mucho esto. Permítanme ahí. No logro tener una buena ubicación para sacar algo mejor. Ok, ahora sí, ahí está. Así se ve. Sí está causando, surtiendo un poquito de efecto. Veremos si sacamos fotografía. Y se nota el efecto en los animales también. Máximo en los pájaros. Están muy abajo los pájaros, no están volando tan alto, están más abajo. Es algo diferente hoy, hasta ellos lo están sintiendo. Y todo está pasivo. El eclipse se vive desde la Buga Livingston. Gracias por conectarse, compartan la transmisión. De igual forma, escríbanos cómo ve esto y cómo vivió el 93 en junio de 1993, algo así. Pero sí vivimos el total del sol, donde estaba oscuro durante 24 horas y dejó de oscurecer, me recuerdo muy bien, a eso como de las 3 de la tarde del día siguiente. Este es el eclipse, no se vive todos los días, aprovechen verlo y nosotros para documentarle. Así se ve. Este eclipse estará finalizando hoy a las 13 horas con 21 minutos, según los astrónomos, eso no lo digo. Según los astrónomos, es algo que, bueno, no le había dado crédito, pero así está. Así que así se ve algo nubladito. Gracias, pero sí, déjenos sus comentarios. Nos gustaría que nos dejen sus comentarios, porque esto es muy importante para nosotros. Compartamos, esta programación es para todos. Muchas gracias por conectarse. Estaremos, antes de que finalice la misma, para seguir compartiendo con ustedes desde la Buga Livingston. Elmer Mauricio Enríquez transmite para Mauri Filming TV. Eclipse 2023. Muchas gracias por estar con nosotros. Volvemos pronto.